Gloria sea a Dios. Abrimos la Biblia en Lucas capítulo 8, un momentico más. Si me bendicen estando en pie, ya nos vamos a sentar. Vamos a leer Lucas 8, 41 y siguientes. Hoy es el día el día del Padre, y bendecimos a todos nuestros hermanos, bendecimos a todos esos varones esforzados, valientes, que aman su familia, que se esfuerzan por su hogar, que tienen como meta sacar adelante a su esposa, a sus hijos, bendecir la iglesia, honrar a Dios. La historia que encontramos en Lucas 8 tiene que ver con nosotros como varones, y Dios nos dice algo. Lo he titulado conforme dice el versículo 50, que también vamos a leer: no temas, cree solamente. Lo podemos repetir: no temas, cree solamente. Lucas 8:50, todos por favor. No temas, cree solamente. Dios dice que no es más. Dice: no temas, cree solamente. Y leemos Lucas 8 desde el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y allí entra la historia de esta mujer. Nosotros pasamos al versículo 49. Dice: aún estaba hablando cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Amén. Tomen su lugar. Gloria sea a Dios. La historia de este varón, amados hermanos, es una historia muy interesante, y repito, tiene que ver con nosotros hoy también. La Biblia habla de un varón, y dice que este varón era un principal de la sinagoga, y nos da su nombre. Cuando la Biblia nos da el nombre de una persona, de manera especial quiere llamar nuestra atención a algún aspecto. ¿Y sabe qué? Eso hasta el día de hoy tiene importancia. Hay personas que le colocan a sus hijos cuando nacen, es el nombre que está de moda, el nombre del artista, el nombre del deportista, el nombre de la persona que más están registrando los medios, o buscan un nombre por ahí sonoro, o un nombre bien raro que nadie lo tiene.
Pero amados hermanos, lo más importante es poder ser guiados por Dios para colocarle a nuestros hijos un nombre que tenga un sello profético de Dios para esa vida. El nombre Jairo significa el que enciende la lámpara, el que lleva la luz. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que este hombre se llamaba Jairo y era un hombre comprometido con las cosas de Dios. La Biblia dice que era el principal de la sinagoga. Por supuesto, hasta ahora Jesús estaba comenzando su ministerio, pero lo que vemos era que era un hombre preocupado por las cosas espirituales. De ahí que su nombre Jairo le quedaba muy bien, porque, amado hermano, el propósito de Dios para cada uno de nosotros como sus siervos, como varones en la iglesia, es que nosotros llevemos luz a nuestro hogar. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Que encendamos la lámpara. Y encender la lámpara no es otra cosa sino dejar que la palabra de Dios fluya y se refleje en nuestro hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Que podamos ser verdaderos siervos del Señor. Ahora la palabra es para todos. Aquí también hay mujeres que de pronto su esposo no quiere saber nada de Dios. Pues esas mujeres son mujeres que también están encendiendo la lámpara en sus hogares y que se han colocado al frente de la familia para iluminar, para echar fuera las sombras, para establecer el reino de Dios, la presencia del Espíritu Santo en su hogar. ¿Cuántos de los varones que estamos aquí queremos ser hombres de la palabra del Señor? Amén. Qué bendición cuando hay un hombre que le dice a Dios: Espíritu Santo, hazme bendición a mi familia. Este está siendo ya el primer día del Padre donde el mío ya no está. Ya empiezo a conocer lo que es una festividad del Padre sin mi padre. Pero él fue un hombre que supo encender la lámpara en nuestra casa. Bendito sea el nombre del Señor. Desde que conoció a Dios, fue fiel a Dios, y este libro nunca se apartó de sus manos. Y le quiero decir algo: mi papá nunca fue alguien que nos decía tienen que leer la palabra de Dios. No, sencillamente él la leía. Él la leía y nos hablaba de lo que Dios le había hablado, y nos contaba sus textos que se aprendía de memoria, y todos sabíamos cuánto él amó este libro, y no tenía que decirnos que leyéramos la Biblia, porque lo veíamos a él como un hombre que amaba este libro. Y amados hermanos, Dios quiere que de verdad en nuestra casa este libro sea honrado. Aquí hay vida. Esta es la lámpara. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y si nosotros aprendemos a amar este libro, le aseguro que las cosas buenas que se desatarán en nuestro hogar serán muchísimas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hoy yo le quiero decir a cada hermano que está aquí que tenemos un privilegio como varones, y es que Dios nos concede el honor de representarlo a Él en nuestro hogar, de ser sacerdotes en nuestra casa, de ser en nuestra casa los siervos del Señor que velan por la familia. Gloria sea a Dios. Y dice que este hombre vino y se postró, dice, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Y aquí hay un hombre que está atravesando una prueba, que está atravesando una angustia. Amados hermanos, no solamente las mujeres pasan por situaciones emocionales fuertes. Ese hombre yo lo veo que estaba también en su corazón con una carga tremenda. Él viene y se postra delante del Señor y dice: ¿por qué? Tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. ¿Cómo ven la historia?
Un varón tiene una hija única, una niña de unos 12 años y se le está muriendo. Por lo que yo veo aquí, ese hombre amaba a su niña, ¿cierto? Las acciones que él hace de venir, de buscar al Señor, de postrarse, de pedirle que venga a su casa, es porque él amaba a su hija, pero también era un hombre que estaba convencido que el Señor podía obrar en darle vida, en restaurar a su hija. Amén. Somos hombres de fe. Estamos permitiendo que de verdad su palabra obre en nosotros. Esa mañana estaba comentando algo. En los tiempos bíblicos, todo hombre cuando formaba su hogar quería tener un varón y quería que el primogénito fuera el varón. Y la tierra en los tiempos bíblicos solo se heredaba a través de los varones. Pero resulta que cuando las tribus entraron iban a entrar a la tierra prometida y Moisés estaba estableciendo las leyes, hubo un hombre que solo había tenido hijas. Y si mal no estoy, eran 10 hijas. Y entonces, cuando era el momento de repartir, pues para esa familia no había nada porque no tenía varón. Y sabe, se levantaron esas muchachas y hicieron huelga. Y vinieron donde Moisés y le dijeron: Moisés, nuestro padre no tuvo hijo varón, entonces su nombre tiene que desaparecer de entre el pueblo. No, danos nuestra parte como todos. Y Moisés se preocupó, y Moisés las miró y dijo: no, esperen, yo voy a preguntarle a Dios. Y dice la Biblia que Moisés fue donde Dios. Bueno, yo no sé cómo le diría Moisés, y le diría: Señor, aquí hay unas viejas que me están armando un tropel. Yo no sé cómo le dijo: aquí hay unas mujeres ahí que están haciendo y me están pidiendo herencia. Y Dios le dice: no, ellas estaban pidiendo lo justo. Y se establece en la Biblia la ley de las herederas. Y Dios dijo que la heredad de la mujer sería firme. Y cuando un hombre no tuviera varón, sino solamente tuviera hijas, la heredad sería dada a ellas y sería firme, nadie se la podía quitar. Qué bueno es Dios, amén. Qué bueno es el Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor, amén. Pues este Jairo no tenía sino una hijita, pero era su alegría. Yo estoy seguro que sí. Por eso cuando se le estaba muriendo, su corazón se cargó y no podía más, y vino delante del Señor y se tira a sus pies y le pide que lo ayude. Y amados hermanos, ¿cuántas veces nuestros sueños se están muriendo? ¿Cuántas veces vemos que nuestros planes se están arruinando? ¿Cuántas veces vemos que nuestros propósitos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, aquello en lo que hemos invertido, se está yendo a pique? En el caso de Jairo, la alegría de su corazón, esa jovencita, esa adolescente de 12 años, se estaba muriendo. Y entonces él dice: no, yo tengo que ir y pedirle a Jesús su favor. Y dice la Biblia que mientras él iba, la multitud le oprimía. La multitud estaba ahí oprimiendo. Bueno, y lo que encontramos desde el versículo 43 hasta el versículo 48 es la historia de esa mujer del flujo de sangre que llevaba 12 años, que había gastado todo, que nada le había servido, y que en un momento dijo: si logro tocar tan solo el borde de su manto, voy a ser sana. Y ahí se demoró todo. Y amado hermano, díganme si no, pues la mujer tenía su problema.
y ella quería su bendición. Pero ustedes creen que en ese momento Jairo estaba pensando en esa mujer. ¿Ustedes creen? Sí, Señor, atiéndala a ella primero y todo. No, él estaba era con su angustia, ¿cierto? Y cuando pasan esas cosas, no es verdad que a veces cuando estamos en nuestro problema es como cuando la solución más y más y más y más se dilata, más se demora. Y amados hermanos, a veces le clamamos a Dios y en el momento como que las cosas no se solucionan ya y queremos que todo sea ya. Pero el Señor sabe todas las cosas. Aquí cuando dice que la multitud le oprimía, es porque Jairo quería que el Señor lo pudiera atender, pero había tanta gente que estaba ahí, Señor, eso, Señor, aquello, todos pidiendo, y parecía que Jesús no lo podía atender a él, no lo podía escuchar. Y para completar la historia, cuando están ahí dice que viene alguien de la sinagoga y le dice: tu hija ha muerto, así de una, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, se acabó, fin de la historia, la niña murió. ¿Qué queda después de una noticia de esas? ¿Qué queda? Nada, ya se acabó todo, la niña murió, ya para qué molestan más al maestro, ya todo esfuerzo es en vano. Y amados hermanos, eso es en el plano natural, eso es en el plano de nosotros las personas. Hay ocasiones donde ya no hay nada que hacer, humanamente ya murió, humanamente ya se acabó, humanamente ya publicaron la lista y yo no estoy ahí, humanamente ya hubo un fallo, humanamente ya está la carta de despido. Pero eso es en el mundo natural. En el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual Dios maneja otras cosas. Dios puede devolver la cinta, Dios puede cambiar. Y entonces es ahí donde en el momento cuando vienen a decirle: no moleste más al maestro, tu hija ya murió, ahí es donde él se da cuenta que Jesús sí está interesado. Dice ahí: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. ¿Cómo le dijo el Señor? No temas, cree solamente. Y amado hermano, yo quisiera que hoy usted pudiera tomar esa palabra y la hiciera suya en su corazón, de tomar esa palabra y de entender que no hay que permitir que el temor tome el control, sino la fe. No temas, cree solamente, porque esto muchas veces en nuestra vida nos vamos a dar cuenta que humanamente es temor, pero que lo único que puede cambiar las cosas es esforzarnos en Dios, en creerle a Él. Amén. ¿Cómo le dijo el Señor? No temas, cree solamente. Cree solamente y será salva. Y amados hermanos, es que el temor es algo que se instaló en el corazón del hombre a partir del momento en que el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, la Biblia dice que Dios, en el momento de establecerle al hombre que no comiera del fruto del bien y del mal, Dios le dijo que el día que comiera ciertamente moriría. Y la palabra muerte significa separación. Y cuando el hombre pecó, quedó separado de Dios, se separó de Dios, se alejó de Él. Y a partir de ese momento el temor entró en su corazón. Por eso cuando Dios lo empezó a llamar en el huerto y le decía: Adán, dice que Adán se escondió. Y Dios le pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y Adán le responde y le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo
y me escondí. Y entonces Dios le pregunta, ¿comiste? Yo sabía. Si el hombre tenía miedo, era porque había pecado, era porque había desobedecido, era porque se había separado de Dios. Y a partir del momento del pecado de la desobediencia, el temor viene y se instala en el corazón del hombre. Y la Biblia señala los peores temores que hay en el ser humano. El temor más grande que hay en toda persona, niño, joven, hombre, mujer, viejo, es el miedo a la muerte. Es el máximo miedo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, los versículos 14 y 15 hablan de ese miedo, el miedo a no ser, el miedo a la muerte. En Hebreos 2, el versículo 14 y el versículo 15 está ese miedo. La Biblia dice que es el mayor temor del ser humano. Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, Él tuvo un cuerpo como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Jesús tuvo que enfrentar el peligro de la muerte desde su mismo nacimiento. Cuando Herodes dio la orden de matar a todos los bebés, ya desde ese momento, aunque él era un bebito en los brazos de María, sin embargo ya había una amenaza de muerte sobre la vida de Jesús. Y la familia toda tuvo que huir a Egipto. Pero durante toda la vida, la Biblia habla de manera especial en el ministerio de Jesús, buscaron siempre los fariseos, los religiosos, cómo matar a Jesús. Y como todo ser humano, Jesús enfrentó el miedo de morir. En el huerto de Getsemaní, la Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y él oraba al Padre y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué le pedía a Jesús al Padre que pasara esa copa? Sencillamente, hermano, porque a Jesús le costaba, como hombre que vino, le costaba el pensar en enfrentar la muerte. Y amados hermanos, el miedo a morir es real. Y el que diga que no le tiene miedo a morir es porque de pronto no le han puesto un revólver delante, o no es una situación. El ser humano sufre realmente frente al pensamiento de la muerte. Pero cuántas mujeres, cuando están esperando, por ejemplo, no tienen esa batalla cuando van a dar a luz, o pensar que se pueda morir su bebé, que se pueda morir su hijo, que se pueda morir su esposo. El miedo a la muerte, ya sea en nosotros o en las personas que amamos, es un miedo real, angustiante para algunas personas. Y hay algunos que lo experimentan bajo ciertas formas. Algunos, por ejemplo, le tienen miedo a montar en un avión, a subirse en un carro, y la razón es porque en últimas tienen miedo de morir. Hay gente que vive muy preocupada por su salud, hasta el punto de volverse hipocondríacos totalmente, que a toda hora viven con un miedo de enfermedad sobre ellos, pero que no es en sí mismo la enfermedad, sino el miedo a morir. Amados hermanos, el creyente, cuando llega a entender que su vida está en Dios, que lo más terrible no es la muerte física, sino la muerte espiritual,
que la muerte física es únicamente el cuerpo, pero la muerte espiritual es el infierno. Y cuando una persona sabe que su vida está en Dios, que va a pasar una eternidad con Cristo, que Él está asegurado, que Él está a paz con Dios, la muerte deja de ser. La muerte deja de ser, hermano, ese monstruo terrible, y se convierte únicamente en un proceso para entrar en la presencia de Dios. Recuerdo, en alguna ocasión iba en un bus, iba viajando largo y iba solo en el asiento, y entonces ya de noche me recosté, ocupé todo el asiento, iba mirando alcanzaba a ver por la ventana. Y en un momento empecé a pensar en la muerte y pensaba, si algo sucediera en ese momento y yo muriera, en un momentico ya sabría lo que hay en el más allá. En un momentico todo lo que habla la Biblia del mundo espiritual, de los ángeles, lo conocería. Y sabe, hermano, que sin darme cuenta me estaba deleitando con el pensamiento de lo hermoso que es morir y estar con el Señor. Y de pronto, ¿yo qué estoy pensando? Pero me di cuenta de lo que decía Pablo. Pablo decía que a veces él pensaba que era mejor morirse, irse a estar con el Señor y cumplir todo. Pero decía, no, todavía tengo muchas cosas que hacer aquí. Mire, si usted se muriera en ese momento como hijo de Dios y está a cuentas con el Señor, listo, se acabó todo. ¿Sabe cuál es el problema? Que quizás todavía aquí quedarían hijos que usted necesita todavía formar, que quizás un ministerio que apenas está comenzando a desarrollar, todavía hay muchas cosas que hacer, que usted todavía puede ser aquí en la tierra un instrumento grande en la mano de Dios. Le preguntaba a Dios unos meses atrás, ¿por qué algunas personas, sobre todo hijos de Dios, a veces viejitos, tienen como que sufrir y ya son tan viejitos y ya han hecho todo? Porque el Señor no se lo lleva como más rápido. Y sabe que, hermano, el Espíritu de Dios colocó un pensamiento en mi corazón tan fuerte, y que lo he estado estudiando y hermano, sé que tiene un gran valor. ¿Sabe qué sentía que me decía el Espíritu de Dios? Es que la oración de un justo en esta tierra tiene tanto valor, que así no sea por nada más, sino que ellos puedan orar a favor de otros, vale la pena que estén aquí. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos bendicen al Señor? Alabado sea Dios. Está el miedo de la muerte. El miedo de la muerte es real, pero hay otro miedo que también paraliza a la gente. El otro miedo es el miedo a fracasar, es el miedo a no lograrlo, es el miedo a no dar la medida, es el no puedo. El miedo es un miedo, todo miedo es paralizante en sí mismo. Todo miedo tiende a atarle las manos, los pies a la gente. El miedo paraliza, no deja actuar a la gente. La persona puede haber estudiado, pero si en el momento del examen se bloquea y permite que el miedo lo controle, no responde nada, no sale adelante con nada. El miedo no deja tomar decisiones. Y le voy a decir algo, el miedo es pecado en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque en últimas el miedo es incredulidad. El miedo es quitar los ojos de Dios y ponerlos en mí mismo. El miedo es mirarme yo y depender de mí mismo. Porque cuando yo miro a Dios, cuando yo pienso en el Señor, en su poder, en su grandeza, en lo que Él es, en lo que Él hace, entonces no hay lugar para el miedo. Luego, amado hermano, la manera en que el hombre puede realmente salir adelante en victoria es tomando las promesas de Dios, siendo consciente quién es Dios en su vida. La muerte es un miedo terrible, pero el miedo a no poder, el miedo a fracasar, el miedo a no dar la medida es un miedo, hermano,
que está en todas las personas. ¿Y quieres saber? En la Biblia lo tuvo Moisés. Moisés le dijo a Dios: no, Señor, manda a otro, a mí no me van a creer, Señor, me van a decir que yo me lo estoy inventando. Y Moisés no quería ir porque tenía miedo. Jeremías le dijo a Dios: Señor, yo soy muy niño, yo no... Y Dios le dijo: no digas eso, no digas soy un niño, irás a donde yo te mande, dirás lo que yo te diga. Y extendió su mano, le tocó la boca y dijo: he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? En la Biblia los hombres, las mujeres de Dios de la Biblia también tuvieron miedo. Pero ¿sabe qué? No fueron controlados por el miedo, sino que cuando surgió el miedo y empezaron a oír la voz de Dios, le creyeron a Dios, tomaron la promesa, creyeron en la promesa y fueron adelante. El Señor le dice a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Y entonces hoy Dios nos está diciendo lo mismo. Puede que humanamente ya no haya nada que hacer. Repito, a veces ya está publicado el listado de los que pasaron el examen, de los que recibieron el cupo. A veces ya está publicada la lista de los que les cancelan o ya le pasaron la carta, de los que le cancelan el contrato. A veces tal cosa ya es una decisión, a veces el juez ya dio un fallo, a veces las cosas ya están aparentemente decretadas humanamente aquí en la tierra, pero en Dios es diferente porque Él maneja todo en otra dimensión. Dice la Biblia que entonces, versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. El Señor va a hacer un milagro, pero ¿sabe qué, hermano? Él trabaja con gente de fe. Él trabaja con gente que se mueve en otra dimensión. Los 12 eran apóstoles, pero Pedro, Jacobo y Juan siempre estuvieron en una dimensión diferente. Fueron los del monte de la transfiguración, fueron los que estuvieron más cerca de Jesús en todo. Y ahora Jesús solamente entra al cuarto donde está la niña muerta con ellos tres: Pedro, Jacobo y Juan, el padre y la madre de la niña. El padre también era un hombre de fe, por eso fue a buscarlo, por eso se postró. Y ahora el Señor va a hacer un milagro para honrar su fe. Ninguno de los que vino a Jesús fue defraudado. Ninguno de los que buscó a Jesús sinceramente se fue con las manos vacías. Y ese hombre lo había buscado sinceramente. El versículo 52 dice: y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Amado hermano, en el mundo hay mucha queja, mucha lamentación, mucho llanto, y nosotros tenemos que escoger de qué lado vamos a estar. Vamos a estar del lado de los quejumbrosos, vamos a estar del lado de los que lloran, vamos a estar del lado de los que solamente se quedan lamentando. No quiere decir que no hayan momentos de llanto, no quieren decir que no hayan momentos, pero es que hay vidas que eso se hace una constante en su vida, toda su vida, de pérdida, de lamento, de quejas, de llanto. Jesús les dice: no lloréis. Y viene algo, una declaración: no está muerta, sino duerme. Una declaración. Amado hermano, la fe comienza por declarar. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. En el libro de Proverbios lo declara: la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el hombre llenará su vientre de lo que hable. Cuando Hugo Chávez maldijo a Israel y dijo: la maldigo desde mis entrañas, en ese momento se cumplió la palabra. Su vientre fue lleno de lo que él declaró. Su vientre fue lleno de maldición, porque eso fue lo que él declaró. Y en cuestión de nada estaba invadido de cáncer y murió. ¿Qué estamos declarando nosotros? La realidad del mundo es una. Humanamente era verdad, la niña había muerto. Pero Jesús dice:
no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Porque Jesús estaba en un plano diferente y Él quiere que nosotros nos movamos en ese plano. Hay gente que dice, no, ese hogar ya no tiene solución, ese negocio nadie lo levanta, esa vida ya no cambia, esa iglesia tal cosa. Eso es lo que declara un corazón que no tiene realmente a Dios. Por eso Romanos 3, cuando habla de cómo hablan las personas sin Dios, dice su garganta, dice veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. Dice con su boca engañan. Dice que su boca está llena de maldición y de amargura. Pero cuando nosotros venimos a Dios, de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo es darnos un nuevo lenguaje, el lenguaje de la fe, el lenguaje ese que se apoya en la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes se apoyan en la palabra del Señor? ¿Cuántos le dicen, Señor, tú eres el Dios todopoderoso? Amén. Yo lo creo, pero lo creo de verdad para mí. No temas, cree solamente. Y dice la Biblia, versículo 53, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Se burlaban. Humanamente era razonable que se burlaran. Decía, no, está muerta. Pero viene algo más. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, y aquí viene algo, aquí ya no es declaración, aquí ya es un mandato. Hay diferencia entre la declaración y el mandato. Ahora aquí él da una orden, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Él ahora está dando un mandato, una orden. Primero viene la declaración. Cuando usted empieza a declarar, la declaración hace que su fe crezca. La declaración hace que su corazón se sintonice en Dios. La declaración hace que todo alrededor suyo empiece a ser diferente. ¿Sabe qué es? Cuando comenzamos a declarar, es como una olla expresa a la que le colocamos fuego debajo. Está bien tapada. La declaración, Señor, tú eres grande, yo sé que tengo tu bendición. Y comienza el mundo espiritual, empieza esa presión espiritual a subir. Y llega un momento donde algo se revela en usted. Llega un momento donde es como si ese pito se levantara y ¡sha! Hay una declaración poderosa. Usted da una orden, usted da un mandato, usted le ordena a las cosas que cambien. Ahí se cumple la palabra. Usted pasa de la declaración de fe al mandato. Usted ordena en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que nosotros le hablemos al monte, le hablemos a las circunstancias, le ordenemos a ese árbol que se desarraigue y que se eche en el mar. ¿Cuántos adoran al Señor? Le damos la gloria a Dios. No temas, cree solamente, cree solamente. Ese es el nivel al que Dios nos quiere llevar. Y dice la Biblia que cuando Jesús le dijo a esta niña, Talita Cumi, nos dice el Evangelio de Marcos, le dio la orden, le dijo, Talita Cumi, niña, joven, a ti te digo, levántate. El espíritu volvió, ella se levantó y él mandó que le diesen de comer. Mis amados hermanos, Dios está aquí con nosotros hoy y nos está diciendo que Él quiere que nosotros traigamos luz a nuestra casa, que Él quiere que nosotros traigamos la bendición a nuestra casa. El diablo lo que quiere traer es muerte. El diablo lo que quiere es matar nuestros sueños. El diablo quiere destruir nuestra esperanza, nuestra confianza. Pero si nuestro corazón puede creerle a Jesús, si nuestro corazón puede tomar su palabra y no permitir que el miedo nos destruya, el miedo a la muerte, el miedo a no poder, el miedo a fracasar, todos los miedos que rondan al ser humano. Si podemos creer en Dios, Él hará algo. Amén. Si podemos creer en Él, Él hará
que nuestra boca tenga una declaración de fe y Él hará que nuestro corazón pueda dar una orden espiritual que cambie las cosas. Aquí está el Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos quieren traer a sus casas la bendición, el favor y la gracia de Dios? Puestos en pie, por favor. Bendito es el nombre de Jesús.